Saludos hermanos, Dios me los bendiga a todos, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí para poder transmitir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, presentar la palabra de Dios. Eso es lo que creo, que realmente las personas puedan tener unos 10, 15 minutos para escuchar la reflexión de un pasaje de las Escrituras. Quisiera continuar con nuestro pasaje de Efesios capítulo 1. Y una de las cosas que ha alumbrado mi entendimiento y me ha volcado a sumergirme en este pasaje es la ricura de este pasaje, toda la cantidad de doctrina que tiene, todos los principios que encierran, cómo habla el apóstol Pablo de la motivación de Dios para escogernos a nosotros desde antes que el mundo fuese mundo. Hay cosas que realmente no entendemos, no es imposible de entender. Pero hay cosas que el Espíritu nos revela y nos alumbra el entendimiento. Yo creo que eso es lo que hace Dios con este pasaje. Definitivamente, para entender estas cosas, Dios tiene que intervenir. De otra manera, no puede ser. Les explico por qué. ¿Sabe? Dios dice en su palabra que para nosotros poder ver las cosas de Dios tenemos que nacer de nuevo. Eso se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Le digo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, para poder ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo seguramente se preguntó, ¿cómo? Si ya soy un hombre adulto, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Acaso tiene que volver al vientre de la madre y nacer? Dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros nacemos por el agua y la palabra. Por el agua y por el Espíritu Santo. Por el agua, que es la palabra de Dios, que ahí viene la fe, y por el Espíritu Santo, que es el que trae la vida, que está en Dios y nos sella con su presencia. Entonces, eso significa nacer de nuevo. Ser nueva criatura. ¿Por qué no podemos entender las cosas de Dios? Porque el mismo profeta Isaías dijo en el pasaje de Isaías 55, versos 8 y 9, hizo una explicación muy ilustrativa. Digo, en el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque así como son distantes los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de vuestros caminos. Nada más con este símil, nosotros que podemos tener una idea cuán imposible es tratar nosotros de entender los caminos de Dios o los pensamientos de Dios. Imposible. No hay manera. La única manera que puede haberlo es que venga de arriba hacia abajo. O sea, que Dios se revele a uno para que uno pueda entender lo que Dios está haciendo. No hay otra forma de entenderlo. Por eso, hermanos, este pasaje que nosotros estamos compartiendo, que está en Efesios capítulo 1, nos habla de la necesidad de nosotros poder caminar nuestros primeros pasos en la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que he encontrado en la palabra que estamos leyendo es lo que reza en el capítulo 15 del capítulo 1, el versículo 15 del capítulo 1. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Sabe? Una de las cosas que tiene que tener la iglesia y un individuo recién convertido, imposible, óigame bien, imposible para uno, pues humanamente hablando, que pueda crecer de manera sana si no tiene alguien que lo guíe. Como el etíope, Dios envió a Felipe, alguien que le enseñe. Tiene que haber una nana, tiene que haber, como dijo Pablo a los tesalonicenses, cuando estuvimos con vosotros fuimos tiernos, como la nodriza que cuida a sus propios hijos. O sea, tiene que haber alguien que encamine, como la madre o el padre que encamina a su criatura, a su hijo, para que aprenda a comer o aprenda a ir al baño o aprenda a caminar. Esas cosas que son primarias, tiene alguien que enseñarla. Bueno, en el Evangelio de Dios, en la Biblia, tiene que haber alguien que le enseñe. Y yo creo que la iglesia de Éfeso había sido enseñada en esas dos virtudes primarias
que son necesarias para que una iglesia pueda pasar a un escalón más arriba, a un escalón del entendimiento de las cosas de Dios, de esas cosas que están arriba que el hombre no puede entender. ¿Cuáles son esas dos virtudes? Las dos virtudes son la fe y el amor. Si algo tiene que nosotros entender es que la fe no es del hombre. El hombre tiene fe en sí mismo, el hombre tiene fe en su dinero, el hombre tiene fe, ¿verdad? Porque espera, porque tiene la convicción. Pero de las cosas del reino de Dios, nuestra fe no está depositada en nada material, ni en hombre alguno, sino nuestra fe está depositada en Dios y específicamente en la persona de Jesucristo por la resurrección de los muertos. Esa es nuestra fe y ese es el fundamento de nuestra fe. Pablo dijo así, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. O sea, somos los más dignos de conmiseración. Nosotros fundamentamos nuestra fe en el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un de Dios. Esto se refiere a la fe. La fe es un don de Dios que nos dio porque Él quiso, nos dio de su buena voluntad, nos dio por el beneplácito en sí mismo, ¿me entiendes? Por su amor, póngale cualquier cosa, pero que estaba en Dios mismo, ¿me entiendes? No estaba en tercero, ni estaba en mérito alguno de hombre alguno, sino porque Dios quiso. Y esto es algo que nosotros no alcanzamos a entender todavía. Después de tantos años decimos, Dios mío, pero ¿qué viste en mí? Bueno, Él quizás pueda ver cosas que usted nunca jamás pueda ver. Definitivamente, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él ve más allá de la montaña, porque Él creó lo que está antes de la montaña y lo que está después de la montaña. Así que, entonces, esta fe es la fe en Jesucristo. Nuestra fe, bajo ese mismo concepto que dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros esperamos algo, y tenemos la convicción de que existe, aunque no lo veamos, tenemos esa fe que Dios nos ha dado para esperar. Y tendremos que esperar hasta que muramos. Bueno, pero morimos esperando. Porque el asunto es que la fe del creyente jamás se va a diluir ni va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es como un sello de Dios, ¿verdad? Indeleble. Dios ha puesto ese sello en nuestros corazones. De tal manera que la iglesia de Éfeso tenía esas dos características. Una, fe. La segunda, en 1 de Juan capítulo 3, habla de algo que era distintivo. Óigame, tiene que ser esas dos virtudes distintivas de la iglesia. ¿Cuáles son? La fe y lo segundo, el amor. Y le explico por qué. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 3. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay algo que nace en nosotros y este amor no es eros, este amor no es fileo, este amor es amor ágape. Ágape es el amor que solamente tiene un sujeto o tenía un solo sujeto que era Dios. Ahora el ágape está en la iglesia. La iglesia tiene ágape porque por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, vamos a decirlo así, como la primera virtud que muestra las 9 facetas del fruto del Espíritu es amor. Y ese amor es ágape. Entonces, ¿qué había en la iglesia de Éfeso? Había algo que los distinguía. ¿Qué era? Fe y amor. Fe y amor. Y la fe, para redundar o desmenuzar más este concepto, no es algo meramente etéreo. ¿Por qué? Porque la fe tiene dos variables que la hacen tangible. ¿Cuál es? Uno, la confianza. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios. Confíe. Está pasando por una situación difícil. Confíe en Señor. Si usted cree que Cristo volverá, porque usted leyó Juan 14, ¿verdad? Del 1 al 3, creéis, confiéis en Dios, confía también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, los hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros. ¿Cree eso? ¿Usted confía en que el Señor va a volver? Entonces, usted cree. Pero la otra variable que está sujeta a la primera, son como mellizos, es un parto de dos, ¿me entiendes? Son gemelos, es la palabra obediencia. Si no hay obediencia, bueno, nunca hubo fe, ni tampoco confianza. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó a buscar el pollino que estaba amarrado? Resulta que eso tenía un dueño, y cuando el dueño saldría,
ellos iban a decir, el Señor lo necesita. Y entonces, eso es algo absurdo, una petición como tal. O como cuando le dijo a Pedro, ven y sal fuera de la barca. ¿Cómo? Pero si me voy a hundir. O sea, en la mente humana no cabe eso. Pero el asunto no está en lo que nosotros pensemos, sino en el que manda. El que mandó a buscar el pollino es el dueño del pollino de la tierra y del universo. El que mandó a que Pedro saliera del barca es el dueño del mar, a quien el mar y los vientos se les son sujetos. Él hace al mar de densidad de un gramo por centímetro cuadrado. Él hace que el mar se convierta en una losa de concreto de 250 psi. Eso es lo que hace Dios. Entonces, el asunto es obedecer y confiar. Y la tercera variable que está implícita ahí es amar. Poder amar como Dios nos ha amado. Cuando Pablo escuchó eso, entonces añadió no solamente eso lo que sigue en el versículo 16 en adelante. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe? Una de las cosas que está aquí, vamos a ir en reversa. En reversa, ¿qué quiere decir? Vamos a decir lo último, porque lo último tiene como consecuencia lo que está primero. Pablo normalmente hablaba así. Si no, lea, por ejemplo, Corintios 15, para que vea cómo Pablo habla, parece una paradoja, pero él mismo lo responde. O como dice Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aquí, Pablo está señalando de que para que pueda haber una iluminación del entendimiento, Pablo está rogando que la iglesia tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Sabe lo que anhela Dios? Que sus hijos le conozcan. ¿Sabe lo que anhela Dios? Que se cumpla lo que dice en el Salmo 27. Una cosa demandada a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplarlo, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Eso es lo que más uno desea. Eso es lo que más Dios desea, que sus hijos, no hay cosa que más desea un padre, que sus hijos vengan y lo abracen. Que sus hijos estén alrededor de uno. Eso es lo que más Dios desea, que sus hijos vengan y le pregunten, Señor, quiero conocerte. Señor, revélate en mi vida. Bueno, la única manera para que haya revelación o para que haya en nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios es que Dios alumbre nuestro entendimiento. ¿Se da cuenta cómo venimos atrás para adelante? Primero tiene que alumbrar el entendimiento para que después haya espíritu de sabiduría y de revelación. Y este espíritu no es, hablamos de espíritu como neuma específicamente, no es un neuma. Aquí el espíritu es como la actitud o la disposición. Entonces haya una disposición de ser sabio, haya la voluntad de ser sabio y haya la voluntad de que la revelación de Dios nos sea dada. Espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, en las oraciones, Señor, ilumina mi entendimiento, para que en mí haya espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. No hay cosas más hermosas. Mire, yo le voy a decir una cosa. Es como, la vida cristiana es como subir una escalera. Sí, como aquella que Betel vio Jacob, ¿verdad? Que subía y bajaban ángeles. Pero él no dijo nunca cuántos peldaños había. Usted y yo no sabemos cuántos peldaños. Si hubiese una escalera, no sabríamos cuántos peldaños. Es más, ni siquiera podemos ver el fin. Lo más probable es que podamos ver los primeros escalones. Y así es la vida cristiana nosotros aquí en la tierra. Podemos ver los otros escalones. ¿Cómo podemos alcanzar un cuarto, quinto escalón? Tenemos que tener confianza en el que llama y obediencia al que nos llama. Ahí está la clave. Y amor al que nos llama. Por ese amor, por esa confianza y esa obediencia, nosotros vamos a ir subiendo escalones hasta que lleguemos a la plenitud del conocimiento de la persona de Cristo. Qué hermosas palabras. Mire, yo les invito a que usted se deleite, hurgue, ¿verdad?, en la palabra de Dios, pero sobre todo en este capítulo 1 del libro, de la carta a los Efesios. Porque usted va
va a encontrar ricura. La próxima semana vamos a continuar sobre este pasaje y va a ver cuán profundo es todo el conocimiento que hay, sobre todo en el capítulo 1. Dios me lo bendiga donde quiera que se encuentre.